¿Por qué es casi imposible para un católico y un protestante ponerse de acuerdo sobre la Biblia? No es por las razones que crees. No es por falta de sinceridad, ni por falta de inteligencia. Es porque estamos jugando en dos canchas diferentes, con dos libros de reglas distintos, aunque creamos estar jugando el mismo partido. Padre Daniel, gracias por estar aquí para abordar un tema que causa una frustración inmensa a millones de cristianos de buena voluntad. Y quiero ser muy directo. Muchos católicos se quejan y dicen, intento hablar con mis amigos evangélicos, les muestro un versículo clarísimo de la Biblia para explicar la Eucaristía o la confesión, y es como si no lo vieran. Lo sacan de contexto, lo reinterpretan y a veces hasta se ofenden. Y viceversa, un protestante dice, le muestro a mi amigo católico que la Biblia prohíbe las imágenes y ellos me salen con la tradición. ¿Por qué esta desconexión? Gracias por plantearlo así, porque esa frustración es el punto de partida. Y lo primero que debemos hacer es eliminar de la ecuación la mala fe. La inmensa mayoría de cristianos, católicos y protestantes aman a Jesús sinceramente y creen que la Biblia es la palabra de Dios. El problema no es de sinceridad. El problema es que sin darnos cuenta, leemos la Biblia a través de dos lentes o dos sistemas operativos completamente diferentes. ¿Sistemas operativos? ¿Como en una computadora? Exactamente. Imagina que tú tienes una computadora con Windows y yo una con Mac OS de Apple. Ambos podemos abrir un documento de Word y se parecerá mucho, pero el sistema que corre por debajo, cómo organiza los archivos, cómo entiende los comandos, es fundamentalmente distinto. Si intentas usar un atajo de teclado de Mac en un PC, no funcionará y te frustrarás. En el diálogo entre católicos y protestantes ocurre lo mismo. El documento de Word es la Biblia, pero el sistema operativo con el que la procesamos es radicalmente diferente. ¿Cuál es el sistema operativo protestante? Se resume en dos palabras latinas. Sola scriptura significa la escritura sola. Este es el principio fundamental que nació en la Reforma Protestante del siglo XVI. Sostiene que la Biblia es la única regla de fe infalible para un cristiano. Es la máxima y última autoridad. No hay nada por encima de ella ni a su lado. Si una doctrina no se encuentra explícita y claramente en la Biblia, no puede ser una doctrina esencial para la salvación. Es un principio muy poderoso. Le da toda la autoridad a la palabra de Dios. Es poderoso y tiene una lógica atractiva. Nació como una reacción contra posibles abusos o tradiciones humanas que se habían acumulado en la iglesia de la época. Los reformadores querían volver a la pureza del Evangelio. Bajo este sistema, el creyente, iluminado por el Espíritu Santo, lee la Biblia y la Biblia se interpreta a sí misma. Un pasaje oscuro se aclara con uno más claro. La autoridad final reside en el texto y en la interpretación individual del creyente guiado por el Espíritu. De acuerdo, ese es el sistema operativo, sola scriptura. ¿Cuál es el sistema operativo católico? El nuestro no es un sistema de una sola fuente. Es lo que yo llamo el taburete de tres patas. Nuestra fe se sostiene sobre tres pilares inseparables: la Sagrada Escritura, la Biblia, la Sagrada Tradición, la enseñanza de los apóstoles transmitida oralmente, y el magisterio, la autoridad de enseñanza de la Iglesia, es decir, el Papa y los obispos en comunión con él. ¿Por qué tres patas? ¿No basta con la Biblia? La propia Biblia nos dice que no. Como hablamos en otra ocasión, la Iglesia existió décadas antes de que se escribiera el Nuevo Testamento. Los primeros cristianos vivían de la tradición oral, y la propia Biblia, en 2 Tesalonicenses 2:15, nos manda mantener las tradiciones recibidas de viva voz o por carta. Y lo más importante, esa Iglesia, usando su tradición, fue la que definió qué libros pertenecían a la Biblia. Así que, para un católico, la Biblia no es un libro que cayó del cielo. Es un libro que nació del corazón de la Iglesia y por tanto debe ser leído dentro de esa misma Iglesia y a la luz de su tradición viva. Entonces, aquí está la raíz del conflicto. Cuando un protestante lee un versículo, su sistema operativo le dice, ¿qué significa este texto por sí solo, comparado con otros textos? Cuando un católico lee el mismo versículo, su sistema le dice, ¿qué significa este texto, y cómo lo ha entendido la Iglesia, desde los apóstoles, durante 2000 años? Exactamente. Y ahora la frustración empieza a tener sentido. No estamos hablando idiomas diferentes, estamos usando gramáticas diferentes. Pongamos un ejemplo práctico, un estudio de caso. Perfecto. Vayamos a uno de los más famosos, Mateo 16, cuando Jesús le dice a Pedro: tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia.
Un católico lee esto y su sistema operativo inmediatamente lo conecta con la tradición de la sucesión apostólica y con el magisterio del Papa. Vemos a Jesús estableciendo un líder visible, el primer Papa. Leemos roca y entendemos que se refiere a Pedro, el hombre, como el fundamento visible de esa iglesia. Ahora un amigo protestante, leyendo con el lente de sola escritura, no tiene esa conexión. Para él, la idea del papado es una tradición humana posterior. Así que su sistema busca una explicación dentro del texto mismo, y la encuentra. Dirá, en griego, Pedro es Petros, que significa piedra pequeña, pero roca es Petra, que significa lecho de roca masivo. Así que la roca no es Pedro, sino su confesión de fe de que Jesús es el Cristo. Es una interpretación posible si solo tienes el texto, pero ignora que Jesús hablaba arameo, donde la palabra para ambos es la misma, kefa. Y ninguno de los dos puede convencer al otro, porque están usando reglas diferentes para interpretar la evidencia. Exacto. El católico dice, pero mira la historia, mira la tradición. Y el protestante responde, pero mira la gramática griega, mira la Biblia sola. Y nos quedamos en un punto muerto. Hagamos otro caso, Juan 6, el discurso del pan de vida. Jesús dice repetidamente, mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. Para un católico, que lee esto a la luz de la tradición de la Eucaristía y la enseñanza del magisterio, las palabras son literalmente ciertas. Creemos en la presencia real. Nuestro sistema operativo nos dice que Jesús estaba instituyendo el sacramento. Un amigo protestante, especialmente de una tradición más simbólica, lee esto y su sistema le dice, Jesús a menudo hablaba en metáforas. Dijo, yo soy la puerta, yo soy la vid. Obviamente, aquí está hablando simbólicamente del alimento espiritual que es la fe en Él. Cuando le mostramos que la gente se escandalizó y se fue porque lo tomaron literalmente, y Jesús no los corrigió, ellos lo interpretan como una prueba de fe para ver quién entendía el verdadero significado espiritual. Volvemos al punto muerto, y esto me lleva a la parte más delicada de la pregunta original. La frustración no es solo por la falta de acuerdo, es porque a menudo estas conversaciones se vuelven tensas y una de las partes se siente atacada o se ofende. ¿Por qué pasa eso? Esta es la parte más importante para la caridad y el entendimiento, y la respuesta está de nuevo en los sistemas operativos. Para un cristiano protestante que vive de la sola escritura, la Biblia no es solo la máxima autoridad, es la única autoridad. Su relación personal con Dios, su seguridad de salvación, todo su edificio de fe, descansa sobre su capacidad de leer y entender la palabra de Dios, guiado por el Espíritu Santo. ¿Qué implica eso en una conversación? Implica que cuando un católico llega y le dice, estás interpretando ese versículo mal, la tradición de la Iglesia dice que significa esto otro, lo que el protestante escucha no es, tenemos una diferencia teológica. Lo que escucha en el fondo es, tu conexión personal con la palabra de Dios está rota, el Espíritu Santo no te está guiando bien, tu fundamento no es seguro. Se convierte en un ataque personal a su fe. Exacto. Sin que esa sea nuestra intención, estamos desafiando la base misma de su autoridad. Es profundamente desestabilizador y amenazante para su fe. Por eso la reacción puede ser tan emocional, tan defensiva. Se percibe como un ataque a su relación con Dios mismo. En cambio, para un católico, el fundamento es un poco diferente. Nuestra fe no descansa en nuestra interpretación privada de la Biblia. Descansa en Cristo y en la iglesia que Él fundó. La Biblia es una parte esencial de esa iglesia, pero nuestra fe puede sostenerse incluso si no entendemos un versículo en particular, porque confiamos en que el magisterio, guiado por el Espíritu Santo, nuestra función es más amplia. Entender esto es un cambio de paradigma. La ofensa no viene de la arrogancia o de no querer ver la evidencia, sino de un lugar de fe sincera que se siente atacada en su raíz. Precisamente. Y ese entendimiento nos debe llevar a la compasión, no al juicio. Nos obliga a cambiar nuestra estrategia. El objetivo de un diálogo no puede ser ganar tirando versículos como si fueran piedras. El primer objetivo debe ser entender el sistema operativo del otro. Para resumir, Padre, la razón por la que católicos y protestantes no se ponen de acuerdo al leer la Biblia es porque la leen con lentes diferentes, con sistemas operativos distintos. El protestante usa el lente de sola escritura, donde la Biblia es la única autoridad final.
El católico usa el lente de la escritura leída dentro de la tradición y guiada por el magisterio. Y la razón por la que el diálogo a menudo se vuelve tenso es porque al cuestionar la interpretación del otro, sin darnos cuenta, estamos cuestionando la base misma de su autoridad y de su fe. Lo has resumido a la perfección. La solución no es dejar de hablar. La solución es empezar a hablar de manera diferente. En lugar de empezar con, ¿por qué no ves lo que dice este versículo? Empezar con, ¿cómo llegaste a esa conclusión? ¿Cuáles son las reglas de interpretación que usas? Buscar entender antes de buscar convencer. Ese es el único camino hacia un diálogo fructífero, caritativo. Padre Daniel, esto ha sido más que una clase de teología. Ha sido una lección de empatía. Le agradezco profundamente. Gracias a ti, entender a nuestro hermano es el primer paso para amarlo como Cristo nos pide. Y a nuestra audiencia. Ahora que entienden la diferencia entre sola escritura y la fe católica, vean este video para profundizar en por qué la autoridad de la Iglesia es un regalo de Dios.